Buenas tardes. Mi nombre es Aldo Vladimir y les voy a platicar sobre seguridad electrostática para vehículos espaciales. El contenido de esta presentación habla sobre ambiente espacial y la acumulación de carga electrostática. Vamos a hablar de algunos ambientes espaciales y las peculiaridades que tienen, algunas reglas de diseño básicas para la mitigación de esta acumulación de carga, algunas herramientas de diagnóstico, algunos métodos de diagnóstico y un poco de la experiencia que hemos tenido en el LINX, en el Laboratorio de Instrumentación Espacial, utilizando estas herramientas. Bueno, primero es que vamos a hablar sobre el ambiente, ¿no? Y qué es lo que provoca la acumulación de carga. Primero empecemos con una analogía. Para diseñar un barco necesitamos tomar en cuenta muchos factores, entre ellos ambientales, eh, sobre disponibilidad de materiales y restricciones económicas, de tiempo y de presupuesto. Vamos a fijarnos exclusivamente en la corrosión. Y la corrosión está afectada por la humedad relativa de la región en donde va a operar el buque, la concentración de sales y la temperatura ambiental. Y una vez que conocemos bien el ambiente, tenemos que decidir qué materiales vamos a utilizar para construirlo y si vamos a requerir recubrimiento, o más bien, qué recubrimientos vamos a utilizar. Y después de ahí, ceñirnos a las restricciones económicas de cuánto tiempo vamos a tener para construirlo, qué presupuesto tenemos y si los materiales están disponibles, ¿no? Caso similar ocurre con cualquier misión que se lance al espacio, ¿no? Entre muchos factores ambientales que son temperaturas bajas, presiones bajas, hay que tomar en cuenta el ambiente de plasma que hay en cada una de las regiones en donde nosotros podemos mandar una misión. En este caso, los factores ambientales son dos, los principales, ¿no? La densidad, composición y energía del plasma ambiental y la radiación electromagnética ionizante. Esto, nuevamente, para el caso de la acumulación de carga electrostática. Una vez que sabemos cuál es el ambiente a donde nos vamos a dirigir, tenemos que decidir con qué materiales vamos a construirlo y todo o nuevamente restringido por la economía, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo y cuál es el presupuesto y si tenemos los materiales disponibles? Para ahondar un poquito en qué es esto de un plasma, aquí les muestro una imagen de un relámpago, de una aurora y un video de una eyección de masa coronal. Los últimos dos son fenómenos de clima espacial y el primero es un fenómeno atmosférico. Sin embargo, lo que tienen en común ellos es que son plasma. Y entonces un plasma que pues es un gas ionizado y que esencialmente es un gas que conduce electricidad, ¿no? Y para fines de esta conferencia, esa va a ser nuestra definición de plasma. El siguiente factor que habíamos dicho era la radiación electromagnética ionizante. Y esa radiación electromagnética ionizante proviene principalmente del Sol, ¿no? Viene del Sol. Todo el clima espacial está dominado por la física solar. Y nos vamos a centrar en la banda del ultravioleta y de los rayos X suaves. En esta gráfica señalo la banda de ultravioleta que contiene ultravioleta suave y ultravioleta duro, que son los que van a generar la mayor cantidad de electrones, que en un momento explicamos más de eso. Y aquí a la derecha tenemos una imagen en el extremo de ultravioleta, en la banda de los 171 nanómetros, observado por el Solar and Heliospheric Observatory. Los fenómenos físicos que desencadenan la acumulación de carga son, como ya lo hemos dicho, la interacción del plasma ambiental y la radiación electromagnética ionizante. Pero antes de seguir más en los detalles, vamos a hablar de dos tipos de carga, de acumulación de carga electrostática. La primera es la carga superficial, que se presenta en áreas que se pueden ver y tocar en el exterior del artefacto espacial. Y tenemos además un segundo tipo, que es la carga interna, que se define como la acumulación de carga en el interior de un vehículo espacial. Y es causado por partículas de mucha más alta energía, o sea, que viajan más rápido, esencialmente, y que pueden penetrar los recubrimientos de un artefacto, ¿no? Pueden
pueden penetrar la cobertura de aluminio. Entonces aquí a la izquierda tenemos la explicación, tenemos un esquema de cómo interactúa el plasma y la radiación con los materiales. Aquí podemos ver que tenemos al Sol, el cual desprende electrones por efecto fotoeléctrico con la radiación ionizante. Y además tenemos el plasma ambiental que está interactuando con las superficies del material. Este plasma puede absorberse y puede emitir electrones secundarios. Entonces, esto provocará acumulación de carga electrostática en la superficie. Los materiales que acumulan energía son los materiales dieléctricos. Y si se acumula demasiada energía, si se acumula demasiada carga y las diferencias de potencial, y si los campos eléctricos son lo suficientemente grandes, se pueden desprender arcos. Lo mismo pasa en la carga interna, sin embargo, difiere porque esto ocurre dentro de los artefactos, ¿no? Con partículas que sí alcanzan a penetrar. Los efectos nocivos que causa la acumulación de carga es principalmente, que es nuestra principal preocupación, son las descargas electrostáticas. Aquí a la derecha vemos unos paneles solares afectados por eso, que son los arreglos solares recuperados de la misión Eureka. Pero no se limita a eso, ¿no? La segunda preocupación es la pérdida de potencia y la degradación de los paneles solares sin destruirse, porque se producen, además de arcos, las diferencias de potencial generan que se liberen, que se absorban electrones, perdón, del plasma ambiental, y entonces esas son corrientes parasíticas, así que se está perdiendo energía que generan los paneles solares, que se debería utilizar para los propósitos de la misión. En la órbita baja también se puede producir contaminación y erosión de los materiales por la interacción con el oxígeno atómico. Y finalmente, los campos eléctricos de las diferencias de potencial en el artefacto pueden desviar las partículas y pueden terminar alterando las mediciones científicas. Y ya habiendo visto de manera general el problema, vamos a fijarnos en algunos ambientes y cuáles son sus peculiaridades. El primero de ellos es la órbita baja. Una técnica típica para ahorrar masa en cables es aumentar la tensión de los arreglos solares para que entreguen la misma potencia con la menor cantidad de corriente posible. Y por tanto, te puedes ahorrar más en cables, ¿no? Pero al aumentar esta tensión eléctrica, también aumenta primero, el riesgo de descargas electrostáticas y segundo, que esa diferencia de potencial se disipe hacia el espacio, ¿no? Absorbiendo electrones. En el caso de la Estación Espacial Internacional, sus arreglos se encuentran a 140 volts, porque imagínense, ¿no? Es una cosa gigante y entonces si te ahorras un pequeño porcentaje en masa de cobre, estás ahorrando mucho dinero. Y bueno, como lo habíamos mencionado antes, también existe contaminación por sputtering, que es que chocan las partículas contra la superficie del material y eso contribuye a la degradación del material y en caso de que se llegue a acumular mucho, también estos iones clavados sobre la superficie generan campos eléctricos y que también pueden derivar en descargas electrostáticas. Las siguientes son las zonas aurorales, que se encuentran a 800 kilómetros de altitud aproximadamente, con una latitud de 60 y 70 grados. Es un caso particular de la órbita baja y es especialmente importante en tiempos de tormentas geomagnéticas, que es cuando se presentan las auroras. Sin embargo, los eventos más severos y frecuentes se producen durante el mínimo solar, que es un poco contraintuitivo porque durante el máximo solar es cuando se presenta la mayor cantidad de tormentas, ¿no? Y bueno, esta consideración de que pues, un satélite puede pasar por esa zona, hay que tomarla sobre todo en cuenta cuando se tratan de órbitas polares, como se trata de las órbitas de los instrumentos de percepción remota que todo el tiempo están tomando imágenes de la Tierra. Y bueno, lo que puede pasar en estas zonas es de que algo que no se esperaba en un principio es que se cargaran tanto como en la órbita geoestacionaria, que en un momento vamos a ver que es la región más peligrosa, más nociva para los artefactos espaciales en general.
El siguiente es, en mayor altitud, es la órbita media, que es donde se encuentra la mayoría, igual la mayoría, se encuentran todos los sistemas de navegación global, el GPS, el GLONASS, Galileo y Beidou. Esta región está principalmente caracterizada por la presencia de anillos de radiación, tanto de protones como de electrones, y es la zona con mayor riesgo de carga interna. El nivel de radiación es altísimo, es mucho más alto que en otras regiones, pero bueno, el principal problema aquí es la carga interna. Después nos vamos a la órbita geoestacionaria. Pues es conocido por todos de que es una región de mucha importancia, ¿no? Sobre todo en satélites de telecomunicaciones. Lamentablemente es la que tiene pues, la mayor amenaza tanto en carga superficial como en carga interna, ¿no? Digamos, la combinación de esas dos es la más letal en esa región. Tenemos variaciones diurnas donde podemos variar la cantidad de radiación y de plasma en un factor de 10 a 1 con el pasar del día y la noche, donde el máximo es en el día, ¿no? Y también estos flujos se ven alterados con el ciclo solar de 11 años. Y pues en el máximo de actividad solar es cuando tenemos mayores eventos de electrones de muy alta energía, que superan los 2 megaelectronvolt. Y bueno, un ejemplo de un satélite orbitando a esas alturas son los satélites GOES, ¿no? Que son los satélites que se encargan de monitoreo ambiental en el hemisferio norte. Y quiero cerrar con el lado día de la Luna, ¿no? Si bien está expuesta a viento solar y ese viento solar no es dañino o no es tan dañino en términos de descargas electrostáticas, sí generan diferencias de potenciales y sí cargan el polvo que es tan característico de la Luna, ¿no? Aquí tenemos una vista a microscopio de un grano de regolito y vemos que pues es un grano duro, es áspero, es bastante dañino para celdas solares y para otros instrumentos. Y bueno, este polvo además se carga electrostáticamente y si nos encontramos en superficies que tienen carga de distinto signo, este polvo se pega y no lo sacas nunca, ¿no? Entonces también es un área actualmente de mucho interés porque pronto se planean muchas misiones hacia la Luna. Y bueno, aquí quiero resumir un poco estos ambientes que acabo de decir. Si se dan cuenta, aquí en la órbita geoestacionaria es es la que mayor genera diferencias de potencial, ¿no? Más bien, la diferencia de potencial entre los aparatos y el plasma ambiental llega hasta los 20 kilovolts. O sea, estamos hablando de tensiones extremadamente altas. De ahí le siguen la órbita media y las zonas aurorales. Si nosotros pasamos un umbral de 100 volt de diferencia, ya tenemos riesgos de arqueos. Entonces, todas estas regiones son peligrosas, pero la órbita geoestacionaria es por mucho la más riesgosa. Aquí vemos la composición química de la órbita baja y de las zonas aurorales, que sobre todo están compuestos por oxígeno atómico. Y también vemos que la región más densa de plasma son las regiones aurorales y la órbita baja, ¿no? Entonces, aquí tenemos resumidas todas estas regiones de clima espacial y por supuesto hay muchas más, ¿no? Tenemos que irnos a las órbitas de Saturno, a las órbitas de Júpiter. Hay, hay todo un espectro, ¿no? Así como no podemos hablar de no sé, el clima del mar en la Tierra, porque no es lo mismo el mar en los polos que en el Mediterráneo, pues tampoco podemos hablar solamente del clima espacial. Tenemos que ver sus peculiaridades. Y bueno, también en esta última columna pongo un poco de infraestructura y de misiones sobresalientes en cada una de ellas, ¿no? Digo, sobresale que la Estación Espacial Internacional está en órbita baja, que los pasos de satélites en órbita polar tienen que pasar por regiones aurorales, que los sistemas de navegación global están en órbita media, los satélites de telecomunicaciones están en órbita geoestacionaria y pues las misiones Apolo y Luna están en la Luna, ¿no? Hoy vamos a hablar de algunas reglas de diseño para su mitigación.
Son muchas. Hay que seguir un estándar puesto por la NASA. Pero podemos hablar de algunas de ellas rápidamente. El primero es obvio, ¿no? Evitar zonas donde el riesgo electrostático merezca atención, que muchas veces ni siquiera se puede considerar, ¿no? El siguiente es utilizar recubrimientos en todo el equipo con un grosor equivalente de aluminio a 110 mils. Y en caso de que no se pueda cubrir todo el artefacto, hay que utilizar shielding o recubrimientos puntuales en las zonas más proclives a ser dañadas por acumulación de carga. La estructura primaria del aparato debería ser una caja de Faraday. Deberíamos tener una mínima cantidad de hoyos para no romper la caja de Faraday. Deberíamos utilizar shielding en cables, shielding metalizado, y deben de estar conectados a la estructura del artefacto, o sea, a tierra, ¿no? Pero como nota, esto es increíble, la cobertura de los cables coaxiales no es suficiente, hay que recubrirlos además por afuera. Toda la estructura debe de estar referida a tierra. Debemos evitar el uso de bloques grandes de dieléctricos como teflón o Kapton. Y en el caso de superficies eléctricas, en áreas cruciales, sobre todo en antenas o recubrimientos térmicos, sería buenísimo cubrirlos con pinturas conductivas y esa pintura referir a la Tierra. En el caso de paneles solares, hay que procurar mantener un potencial entre celdas menor a 40 volts, porque los arqueos en órbita baja comienzan a partir de 75 volts de diferencia. Hay que hacer un espaciamiento suficientemente grande entre celdas de superficies grandes. Hay que evitar hacer outgassing cerca de las celdas durante el vuelo y hay que, en caso necesario, hay que utilizar contactos de plasma que evitarán que el potencial de toda la nave flote muy distintamente al plasma ambiental. Y nada más aquí les quiero mostrar una tabla que tenemos materiales aceptables y que son mejores evadir en el lado derecho, ¿no? Materiales aceptables y materiales que es mejor evadir aquí en el lado derecho. Y nada más les quiero señalar que tenemos materiales evitables que muy seguramente todos nosotros usamos, que es aluminio anodizado, pinturas blancas, Mylar, teflón y Kapton. Esto no significa que no se deban de usar nunca, sino mi propósito aquí en este momento es generar conciencia de que tal vez si no nos salimos del estándar de CubeSat no pasa nada, pero si queremos hacer cosas grandes como recientemente se lanzó Amazonia, entonces si queremos hacer algo así, tenemos que tomar esto en cuenta para diseños, ¿no? Y bueno, diagnóstico y herramientas. Estas dos gráficas son muy importantes. La de la izquierda muestra las regiones donde el riesgo de descarga electrostática superficial es alta y a la derecha tenemos donde el riesgo de descarga interna es alta, ¿no? Como vemos, la órbita geoestacionaria tiene la peculiaridad de que tiene riesgo alto tanto en descarga interna como en descarga externa. Y bueno, la órbita media está sobre todo amenazada por descarga interna. Si se hace un diagnóstico y nosotros estamos en una región de mucho riesgo, hay que hacer un estudio más meticuloso y para eso recurrimos a las simulaciones numéricas. En la izquierda tenemos una geometría genérica en el software utilizado por la NASA, que es el NASCAP 2K, y que no está disponible para nadie que no sea ciudadano estadounidense. Y aquí a la derecha tenemos este software que es código libre, desarrollado por la Agencia Espacial Europea, que se llama SPICE, y es el que utilizamos actualmente en el laboratorio. Les queremos compartir un poco de la experiencia con esta herramienta, y lo utilizamos para hacer el diagnóstico de riesgo en la sonda Peregrine, que es la que llevará a Colmena a la Luna dentro de poco. Como podemos ver, aquí la carga se acumula, la carga positiva se acumula en el lado que está expuesto al Sol y las zonas sombreadas se cargan negativamente. Como el polvo está cargado positivamente, se ve repelido por las zonas cargadas positivamente y se ve atraído hacia las zonas negativas. Pasa lo mismo con el Tepotzin. Una cosa que nosotros planeamos es de que las superficies cargadas positivamente, que son los paneles solares, expulsaran el polvo y de esta manera nos evitamos problemas con deposiciones y con oscurecimiento de paneles. Y finalmente aquí una simulación de los tepotzines, en donde vemos que a pesar de estar conglomerados varios de ellos,
se siguen manteniendo estas propiedades de repulsión de polvo de paneles solares. Y también aquí les muestro una imagen que tiene cobertura puntual en algunas zonas que consideramos más delicadas del robot con spot shielding. Y bueno, ya, con esto concluimos la plática de ahorita y vamos a concluir. Expusimos sobre el efecto de la radiación electromagnética ionizante y la interacción del plasma ambiental con la instrumentación espacial. Revisamos el origen físico de la acumulación de carga electrostática, tanto interna como externa, como superficial. Se expusieron los principales efectos nocivos de la acumulación de carga superficial. Hablamos sobre 5 ambientes y sus peculiaridades. Y también platicamos un poco de los métodos de diagnóstico y pusimos un ejemplo de la experiencia en el laboratorio sobre el tema. Quiero agradecer mucho al laboratorio por darnos las condiciones para poder desarrollar nuestro trabajo eficientemente y personalmente quiero agradecer a CONACYT por el financiamiento otorgado a través de su beca de posgrado. Muchas gracias y hasta luego.